Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Reencarnado en Frozen con un sistema mágico. Parte 15. Capítulo 200. Al mirar a Al, Elsa fue lo suficientemente inteligente como para no hacer preguntas detalladas. Sin embargo, aún necesitaba tiempo para asimilarlo todo, ya que el impacto había sido demasiado grande. Al también la miró fijamente. El hecho de que no se viera afectada probablemente se debió a su gran poder mágico. En otras palabras, esta versión simplificada de la piedra de la realidad no podía influir en personas con magia poderosa. Por lo tanto, Al miró a lo lejos, donde un bosque protegía el territorio de los Trolls. ¿Significaba esto que el anciano Troll también debía haber percibido el cambio? Al negó con la cabeza y dejó de pensar en ello. Incluso si lo supieran, él era el rey de esas tierras. Ahora, Al solo quería ir a su habitación a descansar. Que le hubieran agotado toda la magia de golpe era extenuante, depender únicamente del collar para recuperarse era lento, pero su cuerpo, con sus habilidades especiales, debería recuperarse más rápido. Avisó a Elsa y se fue a su habitación. Al percibir que Al parecía agotado, Elsa dedujo que la mudanza le había afectado mucho. No dijo nada más, simplemente tomó el mapa de nuevo y comenzó a estudiarlo con atención. Parecía que no solo Al, sino también ella, tendrían que reevaluar Arendelle por la tarde. Con tantos cambios, necesitaría sus explicaciones. Pasó el tiempo y llegó la hora del almuerzo. Elsa y Anna ya habían empezado a comer, pero Al aún no había llegado. Anna estaba desanimada, había buscado por toda la habitación de Al y no había encontrado la alfombra voladora. Cuando Al regresó a descansar, parecía agotado, y Anna había sido lo suficientemente obediente como para no molestarlo. Pero ella no se había dado por vencida y continuó buscando el castillo. Hasta ese momento, no había encontrado nada. Elsa también estaba distraída, aunque se había recuperado del susto de la mañana, empezaba a ilusionarse con el viaje de la tarde. Con un fuerte golpe, la puerta se abrió. Al entró, se sentó en el lugar de honor y comenzó a comer. Tras descansar, su magia se había recuperado al menos a la mitad, puesto que estaba en Arendelle y no había peligro, era suficiente. Además, como había prometido salir por la tarde, Al no podía perdérselo. «Hermano Al». Al verlo, Anna gritó alegremente. «Come primero, te llevaré a dar un paseo por la tarde». Al sonrió. «Curra». Después del almuerzo, Anna y Elsa fueron primero al jardín a cuidar las flores doradas. En un principio, solo iría Anna, pero Elsa, por alguna razón, decidió acompañarla. Al se sentó sola en la pequeña habitación donde solían reunirse las tres. Allí estaban los libros favoritos de Elsa y los juguetes de Anna, y normalmente nadie más entraba. Con un libro en la mano, Al esperó pacientemente en el sofá a que los dos regresaran. Antes, ya le había ordenado a Kai que corriera la voz de que los miembros de la realeza viajarían en una alfombra mágica. Creía que, tras su partida, muchos habitantes mirarían hacia arriba. Poco después, Anna y Elsa regresaron. «Hermano Al, salgamos a jugar ahora mismo». Tan pronto como entró, Anna tiró de Al, que estaba leyendo, hacia la puerta. No tiene por qué ser tan complicado. Al abrazó a Anna e hizo un gesto con el dedo. Desde un rincón, algo apareció volando a toda velocidad, era la alfombra mágica. Anna abrió los ojos de par en par, la había buscado esa mañana, ¿cómo era posible que no estuviera allí? Si Al lo supiera, se moriría de risa, la acababa de sacar del sistema, no había estado allí desde temprano por la mañana. Y entonces vámonos, dijo Anna con entusiasmo, olvidando al instante su reticencia anterior. «Oye, ¿has oído las noticias? ¿Te refieres al rey y las princesas viajando en una alfombra voladora?» «Exacto. Eso es magia, algo que solo los miembros de la familia real saben hacer por aquí. Normalmente no se ve algo así. Para ser honesto, tuve la suerte de ver al antiguo rey usando magia, fue. En una taberna recién remodelada del distrito comercial, un grupo de personas discutía acaloradamente. Algunos alardeaban y afirmaban haber presenciado magia con anterioridad. En cualquier caso, la gema de la realidad había surtido efecto. Al menos los habitantes de Arendelle aquella mañana se vieron afectados, convencidos de que la magia siempre había existido en el reino, pero que solo la realeza podía aprenderla. En cuanto a los visitantes de fuera, a menos que fuera su primera vez, ya no se sorprendían tanto. Esto cumplió con las expectativas de Al. Al son de un cañón de celebración, Al salió disparado de la habitación sobre la alfombra junto a las dos jóvenes. El cañón también había sido idea de Al, después de todo, la pompa era necesaria. ¡Guau! Estamos en el paraíso. Tan pronto como salieron y se acostumbraron a la corriente de aire, Anna abrió los ojos y, al ver el cielo azul y las nubes blancas tan cerca, intentó agarrarlas con las manos, diciendo emocionada. ¿Dónde estamos? Tras la emoción inicial, Anna bajó la mirada y se mostró confundida. Al y Elsa intercambiaron miradas. Al le había confiado sus sospechas a Elsa, pero no estaba seguro de si Anna se vería afectada, ya que poseía magia pero no sabía cómo usarla. Ahora, parecía que Anna sí se había visto afectada, pues notó de inmediato que Arendelle era diferente a lo habitual. Capítulo 201. En tan solo unos minutos, Elsa le contó a Anna algunas de las cosas que sabía. «Dios mío. ¿Todo esto lo hizo solo mi hermano Al?» Anna se tapó la boca, intentando calmarse, pero no pudo evitar soltar un jadeo de sorpresa. Luego cerró los ojos lentamente, sin que nadie supiera exactamente qué hacía. Al y Elsa se miraron y no dijeron nada, simplemente se quedaron allí, esperando. Era comprensible, al fin y al cabo, incluso Elsa necesitó toda una mañana para asimilarlo todo, así que la reacción de Anna era normal. Lo que sucedió escapaba a la imaginación de una persona común. Por suerte, ninguna de las dos era común. Poco después, Anna abrió los ojos. Ahora solo quedaban la emoción y la adoración, sin la sorpresa inicial. «Hermano Al, vamos a ver qué ha cambiado. Tenemos que cubrirlo todo esta tarde». Anna alzó los puños para darse ánimos y, al mismo tiempo, pasó junto a Elsa para estrechar el brazo de Al, rogándoles que se marcharan pronto. «No pasa nada», dijo Al, acariciando cariñosamente la cabeza de Anna. A diferencia de Elsa, Anna no comprendía del todo el precio que había que pagar para lograr tal hazaña. En ese momento, lo que Al había hecho era algo sin precedentes, fenomenal. Esta fue una de las razones por las que Elsa no reaccionó tan rápido como Anna.
Otra razón fue la docilidad subconsciente de Elsa tras ser derrotada varias veces por Al durante la noche, sumada a la imagen de omnipotencia que Al había creado para Anna desde la infancia. Cuando era pequeña y tenía problemas, siempre recurría a Al, lo que creó una figura imponente y heroica en su mente. Por lo tanto, le resultó más fácil aceptarlo, mientras Anna creyera que su hermano era capaz de cualquier cosa, superaría rápidamente el shock. Esta supuesta patrulla real no era más que Al llevando a las dos chicas a inspeccionar el territorio y demostrar su poder. Aún así, el entusiasmo de los aldeanos era incontenible. Cada vez que pasaban volando en la alfombra mágica, se oía una ovación desde abajo. Además de alabar a la realeza, los aldeanos comentaban sobre cada miembro, con Al, cuya fama ya era legendaria, como el centro de atención. Entre los gritos, Al solo sonrió levemente. Para él, no eran más que nombres sin importancia. Elsa también se había adaptado a este fervor. A diferencia del principio, Arendelle ya no era el país escasamente poblado que había sido. Con la expansión de la ciudad gastronómica de Al, la tienda de Oaken y los inventos de Al, un gran número de nuevos residentes se habían mudado allí. La realeza ya no podía conocer a todas las familias, pero Elsa, al igual que Al, solo saludaba y sonreía ocasionalmente para mostrar gratitud. Anna, con su espíritu festivo y juguetón, saludó con entusiasmo a todos los súbditos. Como suele salir a jugar cuando se aburre, ya se ha encariñado con muchos de los residentes, lo que le ha valido el título de princesa del pueblo. «Tu hermano Al, mira. Se emocionan muchísimo cuando nos ven». Anna tiró de la ropa de Al. Al bajó la mirada, los residentes estaban realmente eufóricos. Había gente portando coloridas pancartas y cintas. Otros, frenéticamente, tomaban fotografías con sus cámaras, deseosos de inmortalizar la imponente presencia de la patrulla real. Anna, debes saber que mucha gente sueña con volar por el cielo azul, pero nadie lo ha conseguido. Por eso, cuando ven esta escena, se emocionan muchísimo, explicó Elsa sonriendo. Al estuvo de acuerdo. Sin importar la época ni el mundo, volar es algo muy deseado. El propio Al sintió algo mágico y novedoso la primera vez que usó el viento para elevarse, ni hablar de estas personas comunes. Hablando de gente común. Al miró a Anna. Parecía que realmente necesitaba encontrar la manera de que ella empezara a aprender magia. Ahora, hablemos de a dónde fue esta patrulla. En primer lugar, el mayor cambio se produjo en el castillo del rey. Originalmente, era como la ciudad prohibida, conectado con el mercado principal. Pero ahora ha cambiado por completo. Su ubicación geográfica se ha desplazado del extremo norte al centro exacto del territorio. Además, se convirtió en una isla central rodeada por las aguas de un lago, con una única avenida principal que conducía a la puerta principal del castillo. El entorno recordaba en cierto modo a la geografía del Hotel Transilvania, que ofrecía mayor tranquilidad en la vida cotidiana. Su ubicación también facilitaba la observación de los alrededores. Justo afuera, había una calle comercial muy concurrida. Ambos lados de la avenida principal estaban repletos de tiendas, siendo el tramo más transitado el cercano a la tienda de Oaken. Al les mostró todo a Elsa y Anna, ya que había muchas cosas nuevas: tabernas, hoteles, restaurantes, cafeterías, tiendas de conveniencia y supermercados. Básicamente, Al trajo todo lo que pudo de su vida anterior. Las dos chicas estaban maravilladas con todas las cosas nuevas que veían. Incluso sugirieron que la próxima vez, las tres deberían ir de compras. Al, por supuesto, asintió con una sonrisa. Los edificios no eran altos, de unos 4 pisos, y como volaban bajo, se encontraron con muchas guirnaldas de flores por el camino. Si un miembro de la realeza aceptara una guirnalda, sería un inmenso honor. Al sonrió y tomó la iniciativa de tomar 2, colocándolas sobre las cabezas de las dos jóvenes. Ellas imitaron el gesto y colocaron una sobre la cabeza de Al. Aquellas 4 afortunadas personas que habían obsequiado las flores tenían rostros radiantes de felicidad. Capítulo 202. Al salir de la calle comercial, uno llegaba a una plaza gigantesca. El diseño en el suelo era exactamente el copo de nieve más memorable de la saga Frozen. Como el primer poder de Al era la magia de hielo, decidió dejar esa huella. La zona estaba adornada con fuentes y flores, pero lo más importante era la estatua en el centro, que representaba fielmente a Al. Se trataba de la transformación de la estatua sagrada proveniente del mundo de Hotel Transilvania. Su propósito exacto aún se desconocía, pero el sistema indicaba que sería de gran utilidad en el futuro. A Al no le importaba, la estatua servía como símbolo. Encarnaba el respeto de los habitantes de Arendelle y el temor a las fuerzas externas, lo que la hacía increíblemente realista. Era extraño que, después de 3 reyes, solo Al tuviera una estatua, pero a nadie le importaba. Ese era el poder de la gema de la realidad. Aunque en el futuro podrían existir estatuas del rey Agnar y la reina Iduna, Al planeaba rescatarlos para que estuvieran a salvo y probablemente no necesitaran estatuas. Ja ja ja. ¿Desde cuándo hay una estatua del hermano Al aquí? ¡Qué gracioso! Al ver la estatua, Anna comenzó a burlarse de Al, e incluso Elsa soltó una risita disimulada. Claramente, les divertía la actitud arrogante de Al. A continuación, visitaron sucesivamente la ciudad de los herreros, famosa por su metalurgia, la ciudad gastronómica, famosa por su gastronomía, la ciudad comercial, encabezada por la tienda de Oaken, y el distrito residencial donde ya vivían los habitantes. Estos se ubicaban, respectivamente, al noroeste, suroeste, sureste y noreste del castillo del rey. Visto así, las ciudades rodeaban el castillo, con el castillo del rey como centro de todo, lo cual era mucho mejor que la dispersión aleatoria de antes. También había 2 puertos, uno al suroeste y otro al sureste, cerca de la ciudad gastronómica y comercial. Dentro de los puertos había una bahía exclusiva para la Marina Real, así que no había de qué preocuparse. Al norte, el territorio estaba conectado por tierra con la llamada montaña del interior, una zona de densos bosques con diversas especies de animales salvajes. Estos eran excelentes materiales para la forja, y los herreros enviaban con frecuencia gente a cazar allí, aunque la profesión de mercenario aún no había surgido. Cabe mencionar que Al también trasladó el territorio de los Trolls a esta zona. En el extremo norte, había una gran montaña nevada con un castillo de hielo donde se encontraban William y los demás. Al oeste, había un gran cañón con una presa. Estos fueron, básicamente, los cambios que Al introdujo en Arendelle. Un lugar tan extenso, por supuesto, no podía visitarse por completo en una sola tarde. Al solo llevó a las 2 chicas por las 4 zonas principales, ya que otros lugares aún no estaban urbanizados y eran solo pequeños bosques.
Aún así, el territorio de Arendelle tenía ahora el tamaño de una novena parte de Oceanía, aproximadamente 1 millón de kilómetros cuadrados, sin contar la montaña que se veía al fondo. El continente donde se ubica Arendelle tiene una cuarta parte del tamaño de Oceanía, y Arendelle ya es considerada una potencia regional, con países vecinos que buscan la amistad a toda costa. El tiempo pasó rápidamente, y entre los gritos de sorpresa y risas de las chicas, la patrulla finalmente terminó. Al percibió directamente el poder de esta versión simplificada de la gema de la realidad, aunque no era la gema del infinito de alto nivel del universo Marvel, para él, ya era suficiente. Hermano Al, ¿salimos a jugar juntos otra vez? Hoy lo pasamos genial. Mientras Al reflexionaba, ya había bajado de la alfombra mágica y Ana estaba a su lado mostrándole cariño. Al sonrió y dijo, tú también puedes salir a jugar solo. Ana lo miró, confundida. Casi nunca usó esta alfombra mágica, así que te la voy a regalar. Dijo Al. Llevaba tiempo planeándolo, y el momento era perfecto para decirlo. ¿En serio? Ana parecía emocionada. Sí. Al asintió y, para su sorpresa, Ana, abrumada por la emoción, saltó directamente a su regazo. Con destreza, rodeó su cintura con las piernas y le dio un beso en la mejilla derecha. Tos, tos. Gelsa, que estaba cerca, tosió con expresión de desconcierto. Ana bajó rápidamente de Al y se quedó sin palabras. De repente, se hizo un silencio sepulcral. Tos. Tengo una cosa más que decir. Finalmente, Al rompió el silencio. Las dos mujeres volvieron a centrar su atención en él. Hermano Al, esta vez no puedes guardar secretos. Ana, curiosa, olvidó su timidez anterior. Elsa los observó fijamente a ambos. Sí, esta vez no lo mantendré en secreto. Quiero que Elsa sea coronada reina. ¿Qué? No, no acepto. El primer grito fue de sorpresa de Ana, el segundo de protesta de Elsa. Por un instante, Al y Ana la miraron fijamente, sin comprender. ¿Te vas? Ignorando sus miradas, Elsa apretó los dientes y le preguntó a Al seriamente. ¿Que el hermano Al se va? No. Al oír a Elsa, Ana dirigió su mirada hacia Al. De repente, ambos se encontraron en el mismo frente de batalla. Su reacción desconcertó a Al. Él nunca había dicho que se iría, tomó esa decisión tras mucha reflexión. Primero, por su deseo de verla como reina, segundo, porque tendría que ausentarse de Arendelle, o incluso de este mundo, de vez en cuando. Además, al observar a Elsa, parecía disfrutar manejando estos asuntos. ¿Pero por qué pensaban ahora que se iba? El guión estaba mal, le gustaban tanto los dos, ¿cómo iba a irse? Capítulo 203. No es eso, no tengo ninguna intención de irme, ¿por qué haría eso? Ante el enfrentamiento entre ambos, Al se sintió impotente, ¿de dónde habían sacado esa idea? Media hora después. Al cerró la puerta de su habitación con una sonrisa amarga. El tema que Elsa había sacado a colación había sido complicado, le había costado mucho convencerlos de que no los abandonaba y explicarles que este cambio traería beneficios. Menudo lío, ni siquiera sabía qué decir. Sobre todo Ana, que se estaba volviendo cada vez más dependiente de él y casi tuvo un berrinche. Al final, logró calmarlos. Le entregó la alfombra mágica a Ana y huyó a su habitación. Al cruzar la puerta, vio a Aye cómodamente dormida. Al sintió una mezcla de irritación y diversión. Desde que le dio el contrato, además de volverse más inteligente, se había vuelto más perezosa. ¿Dónde estaba esa historia de que se haría más fuerte a medida que el maestro progresaba? ¿Acaso seguía sin ser lo suficientemente bueno? Sacudió la cabeza para despejar su mente y se fue a descansar. Había sido un día muy ajetreado y necesitaba descansar. Mientras tanto, en la habitación de Elsa, las dos hermanas estaban sentadas en la cama. Ana se lamentó. Ayer solo había jugado al juego una vez y no había sido suficiente. Quería continuar con la visita nocturna hoy, pero Elsa insistió en que durmieran juntas, así que Ana tuvo que ceder. El rostro de Elsa reflejaba preocupación, estaba pensando en algo. Ana, como hermana menor, conocía bien los sentimientos de Elsa después de tantos años y le tomó la mano, sonriendo. Hermana. ¿Te gusta el hermano Al, verdad? Ana ya se había dado cuenta de que su relación no era solo la de hermanos, Al definitivamente no se iba a ir. Al ver la preocupación de Elsa, Ana recordó la promesa que le había hecho a Al el día anterior. Decidió aprovechar la oportunidad para ayudar a Elsa a superar sus barreras mentales. En el fondo, ambos sentían afecto por Al y lo sabían. Solían bromear con que se casarían con él en el futuro. En aquel entonces eran hermanos, así que solo era una broma. Pero ahora, no tenían ningún parentesco de sangre, lo cual era bueno, porque podían hacer lo que quisieran. Sin embargo, había una desventaja, sin ese vínculo, surgía cierta distancia. Ana ya le había confesado sus sentimientos a Al, de lo contrario, ella también se habría sentido incómoda. La diferencia más evidente era que Ana se sentía cómoda con Al, mientras que Elsa seguía retraída. Al pensaba que era solo su personalidad, pero el corazón de una mujer es complejo, él no lo entendía del todo y no le importaba. Ana, en cambio, lo veía con claridad. Al principio, ambos solo querían estar cerca de Al, pero con el tiempo se dieron cuenta de que era amor. Este amor no tenía salida, lo que llevó a Elsa a preguntar, ¿te vas? No quería perderlo, pero no sabía cómo afrontar la situación. Ana decidió que el asunto debía resolverse hoy mismo. No quería que Elsa sufriera sola, así que fue directa al grano. ¿No te divertiste mucho jugando anoche en la habitación de Al? Inesperadamente, Elsa cambió de tema y le apretó la mano a Ana. Al oír esto, Ana abrió mucho los ojos, sintiéndose culpable. ¿Qué estaba pasando? Sin importar lo que sucediera en la habitación de Elsa, Al durmió plácidamente. Pasó una noche tranquila, sin visitas nocturnas. Al se despertó a las 9:30 de la mañana siguiente. Al llegar al restaurante, vio a Ana con ojeras pronunciadas, como las de un panda, bostezando sin parar. Cuando vio entrar a Al, por alguna razón evitó su mirada y bajó la cabeza para comer rápidamente. Probablemente Elsa ya había terminado y se había ido a la oficina. Tal como se acordó ayer, la coronación de Elsa y la abdicación de Al eran definitivas. ¿Qué pasó? ¿No dormiste bien anoche? Al se sentó y bromeó con una sonrisa. Era raro que Ana tuviera ojeras sin haber ido a altas horas de la noche. ¿Acaso las mujeres se vuelven más bellas después de que las cuiden?
Sí. Ana respondió nerviosamente, se apresuró a preparar el desayuno y salió corriendo, dejando a Al desconcertado. Él se preguntó si sería por el incidente del día anterior y sonrió con amargura. Pronto lo entendería. Pero Al no sabía que Ana había sido torturada toda la noche en la habitación de Elsa. Como no tenía con quién ir, Al terminó su café rápidamente. Planeaba ir a la oficina para aconsejar a Elsa y consolarla un poco más. Ayer Ana se quejó, pero un poco de atención estricta bastó para que obedeciera. Elsa, en cambio, era más difícil de manejar. Su Majestad, el anciano de los Trolls solicita una audiencia. Cuando estaba a punto de levantarse, un sirviente se acercó para informarle. «Ese viejo», exclamó Al con el ceño fruncido, menuda coincidencia. ¿No había venido ayer? Ir y venir lleva tiempo, ¿acaso no tenía nada mejor que hacer? Ahora que lo pienso, el territorio de los Trolls había sido trasladado a la parte trasera de la montaña por la gema de la realidad, así que el camino era mucho más corto. ¿Acaso esto es un tiro en el pie?, se rió Al para sí mismo. Finalmente, veamos qué quiere el anciano. Se arregló la ropa y se dirigió al salón. Capítulo 204. Mi estimado rey. Tan pronto como entró en el salón, Pavie se puso de pie para saludar a Al. ¿Tiene el anciano algún asunto que atenderle ahora? Usted se fue ayer. Caron no estaba allí porque tenía otros asuntos que atender, dijo Al con una sonrisa, sin apartar la vista de él. Jaja, su majestad, ¿quién lo diría? Me acabo de convertir en su vecino. Por eso vine especialmente a visitarle. Pavie se sentó junto a Al, cada uno en un sofá, y conversaron sin prisa. Al permaneció impasible, ya sabía que la joya no afectaría a Pavie, así que no le dio mayor importancia. Por supuesto, no es solo por eso, sino también para felicitar a la reina Elsa por su coronación. Pavie juntó las manos, dejó el bastón a un lado y cogió la taza de café con calma. ¿Me estás maldiciendo? Al entrecerró los ojos, mirándolo con expresión hostil. No era porque lo estuviera diciendo delante de él, sino porque había pronunciado las palabras, la coronación de Elsa. Es importante recordar que solo se lo había anunciado a Ana y Elsa la noche anterior. ¿Cómo iba a saberlo Pavie? Dado que Al era un viajero entre mundos, nadie debería poder predecir su futuro, e incluso el de sus allegados se volvería incierto. En otras palabras, Pavie no debería haberlo sabido. Quizás anticipándose a los pensamientos de Al, Pavie sonrió y dejó el café. Sacó de detrás de él una pequeña y exquisita libreta azul. Su Majestad, me enteré a través de esto. ¿Qué es eso? Al mirar el cuaderno, Al se quedó confundido. Por un momento consideró varias cosas, como un libro de profecías o algo por el estilo. Jaja, este es el libro de decisiones de la raza Troll. Pavie lo sacudió, con un tono orgulloso. ¿Libro de decisiones? ¿Qué demonios fue eso? Al no podía imaginar nada parecido. Sí. Este es el objeto custodiado por los ancianos de todas las generaciones de Trolls. Siempre que nuestra raza logra dar un paso adelante, nos da una señal, explicó Pavie. Ah. ¿Y esa es la razón por la que me maldices? Al dijo, si se trataba de un asunto de Trolls, ¿qué relación tenía con Elsa? Por lo tanto, Al planeó continuar con las pruebas. Majestad, está bromeando. Desde que traje a mi gente a Arendelle, el desarrollo de los Trolls ha estado íntimamente ligado a la familia real. Por lo tanto, es capaz, hasta cierto punto, de prever algunos acontecimientos, continuó Pavie explicando. ¿Algunos sucesos? El corazón de Al dio un vuelco. ¿Qué podrían ser esos sucesos, y cuánto podría haber? Pero tenga la seguridad, Su Majestad, de que aún es imposible predecir su futuro. El futuro de Su Majestad está lleno de infinitas posibilidades. Pavie sonrió, ofreciendo un pequeño cumplido. Por ejemplo, hace 18 años, fue él quien me dijo que enviara a Su Majestad a la familia real. Ese fue el comienzo de la prosperidad de los Trolls. Y, en efecto, así fue. Los 3 muchachos incompetentes que lo siguen, además de ser de piedra, ya poseen la forma física de humanos normales. Esto es algo que nunca sucedió en generaciones anteriores, pero esos 3 se han convertido en la excepción, dijo Pavie, hablando con orgullo de los 3 jóvenes Trolls. ¿De verdad pasó eso? Al pensó detenidamente, en serio, ¿en qué parte de la película original los Trolls tenían cuerpos que parecían humanos? Recientemente, el libro de las decisiones tuvo otra reacción. Al darse cuenta de que Al se estaba impacientando, Pavie finalmente fue al grano. ¿Qué decía? Al se mostró interesado. Aún es muy vago, muchas cosas no se han explicado con claridad. Pavie negó con la cabeza de repente. Solo escribió unas pocas palabras. El rey fuerte transforma la ciudad y abdica, ordena la coronación de la reina y luego viaja durante meses. Cuando llame a su hijo para que regrese, ayuden al rey con todas sus fuerzas para que la raza prospere. Pavie abrió el libro de las decisiones y leyó en voz alta, con el ceño fruncido, no entendía algunas partes. Al tomó el libro directamente y le echó un vistazo. ¿Qué es esto?, le preguntó directamente al sistema. Al sentía que se parecía un poco al chino clásico, el origen de ese objeto ciertamente no era común. Din. Este elemento supera el nivel de detección del sistema, solo hay información limitada disponible. ¿Supera el nivel de detección? Al frunció el ceño, era la primera vez que el sistema decía algo así. Dime. ¿Qué se ha detectado hasta ahora? Din. El contenido es el siguiente: objeto, libro de decisiones, nombre original. Nivel del objeto. Función. Debido a su vinculación con la raza Troll, puede visualizar el futuro de la raza y, si es necesario, transformar la mala suerte en buena suerte para avanzar un paso más. Tras leer la introducción, era casi como si no hubiera leído nada. Solo sabía que aquello estaba relacionado con Trolls y que no podía usarlo. ¿Su Majestad? Es muy difícil de entender, no hace falta profundizar en ello. Cuando llegue el momento, lo sabremos, dijo Pavie, sonriendo ante la expresión de Al, que parecía bastante tranquilo. Al leyó ese pasaje y pensó, la primera frase hablaba de que usaría la piedra de la realidad para cambiar la geografía de Arendelle y luego le cedería el trono a Elsa. En cuanto a viajar durante meses, Al notó algo inusual. Normalmente estaba ausente tanto tiempo debido a misiones del sistema. En otras palabras, después de la coronación de Elsa como reina, comenzaría un nuevo plan. La última parte era para Pavie, pidiéndole que llamara a Sophie para que lo ayudara a afrontar lo que estaba por venir.
Simplemente no sabía qué sería ese acontecimiento. Al cruzó las manos y se dio por vencido. Si no podía imaginarlo, al menos se relajaría como Pavie. Dirigió una mirada penetrante al viejo troll. Viejo, ahora entiendo por qué dijiste esas cosas extrañas. Era porque tú mismo no estabas seguro de lo que iba a pasar. Después de eso, continuaron charlando tranquilamente. Capítulo 205. Majestad, ahora que he terminado mis saludos, me retiro. Pavie se puso de pie sonriendo, guardó el libro de las decisiones, hizo una reverencia a Al y salió de la habitación. Al no lo detuvo, en cambio, estaba pensando en otro asunto. Dado que Pavie tenía el libro de las decisiones en su poder, ¿acaso todo lo que ocultó en la película original se debía a ese libro? Si era así, Al debería cambiar su opinión sobre él. Aunque las acciones de Pavie fueron egoístas, incluso utilizando a Elsa, esos eran solo sucesos de la película. Ahora que estaba en este mundo, tales cosas no sucederían. Además, había venido voluntariamente a decir la verdad. Aunque parecía una simple felicitación, en realidad era una prueba para ver la actitud de Al. Desde pequeño, Al sentía una hostilidad inexplicable hacia Pavie, incluso el rey Agnar intentó aconsejarle, y fue entonces cuando se enteró de que los dos habían sido amigos durante mucho tiempo. Sin embargo, esto nunca cambió su hostilidad. Han sido casi 20 años de hostilidad, se dijo Al riendo para sí mismo. Dado que Pavie había tomado la iniciativa de mostrar sus cartas, Al decidió dejar atrás los desacuerdos. Al fin y al cabo, 2 de sus 3 jóvenes trolls trabajaban para él, y el otro regresaría en unos meses. Al reflexionar sobre las palabras del libro de las decisiones, Al se sorprendió en secreto, realmente había algo de cierto en ellas. La raza de los trolls, en efecto, estaba prosperando lentamente. Hablando del libro de las decisiones, Al se sintió un poco frustrado. Le preguntó al sistema si podía quedarse con el libro para su propio uso o si había alguna forma de cortar la conexión con los trolls. Desafortunadamente, el sistema no respondió, y al final apareció Momo diciendo que al sistema no le interesaba ese tipo de basura. Casi se echó a reír de rabia, decía que no le interesaba, pero ni siquiera conocía todos los detalles del objeto. ¿Qué clase de orgullo era ese? Al levantó mentalmente el dedo corazón. Esta vez Momo no explicó nada, pero apareció una línea de texto en la interfaz del sistema. Se le solicita al anfitrión inútil que encuentre una manera de subir de nivel el sistema lo más rápido posible para ver más información. Al. Me siento menospreciado. Negando con la cabeza, Al dejó de discutir con el sistema y se dirigió al comedor. Originalmente, su intención era consolar a Elsa, pero como la conversación con el anciano troll se prolongó tanto, acabó perdiendo la noción del tiempo. Mirando el reloj de pie en el dormitorio, Al suspiró. Parece que muchas tecnologías comunes deben implementarse cuanto antes. Al no tenía intención de entregar todo tan rápido, ya que la tecnología básica era limitada y pronto se agotaría. Pero ahora, con una base de alta tecnología, ya no tenía que preocuparse. Hablando de eso, Al se dio cuenta de que aún no había visto esa base en persona. Quizás podría echar un vistazo por la tarde. Con ese pensamiento, llegó al comedor. Al abrir la puerta, encontró solo a la pequeña Anna comiendo, aburrida. Parecía absorta en sus pensamientos, sin siquiera percatarse de la entrada de su querido hermano Al. A Al no le importó y le revolvió el pelo a la niña. Solo entonces Anna reaccionó, apartando la mano de Al con sus manitas. El hermano Al es un fastidio. Lo ha estropeado todo. Me costó muchísimo limpiarlo. Y dijo dulcemente mientras sacaba un pequeño espejo y un peine de entre su ropa. Al reconoció enseguida el peine, era el que habían comprado durante su salida. Le sorprendió un poco, Anna, que antes era tan despreocupada, ahora se estaba volviendo vanidosa. ¿Podría ser la pubertad? Negó con la cabeza y sonrió con cariño. Está bien, fue mi culpa, no lo volveré a hacer. Luego, se acercó al oído de Anna y le susurró, solo haremos eso cuando estemos jugando, jaja. Tras decir eso, se marchó riendo a carcajadas. Fingiendo que no había pasado nada, empezó a disfrutar de su desayuno con seriedad. Anna se sonrojó ligeramente y miró a Al, poniendo los ojos en blanco. No se daba cuenta de que ya no era una niña, sino una joven cada vez más madura. Ese gesto, junto con sus mejillas sonrojadas, le pareció a Al encantador y elegante, una imagen muy agradable. Al notar la mirada de Al, Anna se recompuso rápidamente, pues Elsa llegaría pronto. Aunque Elsa ya lo sabía y le había preguntado sobre muchas cosas, Anna aún se sentía un poco tímida. Desde pequeña, solía usar su ternura para acurrucarse con su hermano Al, pasando mucho tiempo con él. El jardín secreto, por ejemplo, Elsa no sabía que existía al principio. Anna sabía que ya tenía mucho, pero no esperaba haber dado un paso más allá que Elsa. Aunque a Elsa no le importó, la niña se sentía un poco culpable, por lo tanto, con respecto al asunto de la noche anterior, aunque le había prometido a Al que convencería a su hermana, no le había contado nada. Además, en secreto tramaba algo. Poco después llegó Elsa, y la mesa del comedor volvió a ser un lugar armonioso. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 206. Después del almuerzo, tras haber ocupado de tantos asuntos por la mañana, Elsa se retiró a su habitación para echarse una siesta. Era una buena costumbre, equilibrar el trabajo y el descanso impedía que el cansancio se reflejara en su rostro. Incluso Anna, gracias a la flor dorada, siempre lucía un rostro lleno de colágeno y no temía ningún efecto en su apariencia, pero mantenía la costumbre. Principalmente porque era un momento poco común para que las hermanas conversaran, así que no resultaba aburrido. Al percibió que Elsa, al marcharse, le dirigió una mirada penetrante a Anna. Notó que la niña se puso un poco nerviosa, pero pronto se le pasó y Elsa se retiró. Cuando Al, curioso, estaba a punto de preguntar, Anna salió corriendo con la excusa de haber visto la flor dorada en el jardín secreto. Esto le hizo reír, si la niña guardaba sus pequeños secretos, pensó que eso la hacía más auténtica. Salió del comedor y caminó lentamente hacia una habitación discreta. Al llegar a la esquina del pasillo, Caron apareció de reojo y le hizo una seña. Al se dirigió a la puerta de la habitación, la abrió y Caron lo siguió. Al no lo evitó, simplemente le había ordenado que alejara discretamente a los sirvientes y guardias de la zona. Al confiaba plenamente en Caron, un subordinado con una lealtad absoluta. Al igual que en el mundo de Hotel Transilvania durante 50 años, Jonathan y los demás seguían siendo los mismos.
Sin embargo, era necesario recompensarlos como es debido. Al observar a leal Caron, Al no pudo evitar recordar a Pavie de aquella mañana. Con un sucesor tan bueno, no es de extrañar que la raza Troll prospere, pensó Al, sacudiendo la cabeza con una sonrisa. Caron siguió a Al, sin comprender por qué habían ido allí sin motivo aparente. Pero al ver el aire misterioso de Al, no preguntó, simplemente obedeció en silencio. Entraron en una oficina abandonada. Anteriormente, el rey Agnar, por alguna razón, no la quería y se había mudado a otra. Por lo tanto, esta permanecía sin usar. La oficina de Agnar se limpiaba con regularidad, mientras que Al usaba una nueva para evitar que sus hermanas se preocuparan por los recuerdos. Además, prefería las habitaciones iluminadas por el sol de la mañana, algo que la antigua oficina de Agnar claramente no ofrecía. En la oficina abandonada, aún quedaban algunos libros esparcidos por los estantes. El castillo real era diferente, incluso abandonado, seguía limpio, aunque Al había prohibido la entrada desde que transformó a Arendelle. Al se acercó a la estantería y movió algunos libros específicos, sacándolos solo hasta la mitad, sin sacarlos del todo. Los libros eran Teoría de Chicago, Cocina de Bagre, Visión Pionera y El Portero. Caron observaba con curiosidad, jamás había visto esos 4 libros, ni ningún otro en ese estante. En los últimos 20 años había aprendido mucho, pero nunca había visto esas obras. Su curiosidad duró poco, pues su expresión cambió al oír unos sonidos apagados y bajos. El estante comenzó a girar, revelando algo que nunca antes había visto, una espléndida caja de hierro dorado que se abría lentamente hacia ambos lados. Caron, sin saber qué era el objeto, se interpuso instintivamente entre Al y él para protegerlo. Al ver su lealtad, Al sonrió y le dio una palmada en el hombro. No te preocupes, yo fui quien lo hizo. ¿Qué? Su Majestad, ¿usted? Caron estaba atónita. ¿Recuerdas dónde estaban esos libros? Preguntó Al, dejando de lado su asombro, con una sonrisa. Caron asintió, como estaba justo detrás de ellos, lo vio todo con claridad. Genial, entonces bajemos. Al condujo a Caron al ascensor. Sí, era un ascensor, con un diseño copiado del de Drácula en Hotel Transilvania. La diferencia era que este ascensor descendía 1500 metros bajo tierra, donde se ubicaba la base de alta tecnología. El área era tan grande como el agua en la superficie. Dentro del ascensor, Al pulsó el botón para cerrarlo. El sonido de antes se repitió, las paredes volvieron a su sitio, la estantería y los libros también, y desde fuera todo parecía normal. Caron observaba todo, ya aturdido, pero su mirada hacia Al era ahora de pura adoración. Era increíble que lograra crear tantas cosas sin que nadie lo supiera. Al menos, él nunca supo nada. Apréndete todo esto de memoria, la próxima vez serás tú quien marque el camino, dijo Al con calma. Aunque confundido, Caron no preguntó nada, simplemente obedeció. Permanecieron en silencio durante aproximadamente 1 minuto, hasta que las puertas del ascensor se abrieron lentamente. Capítulo 207. La noche llegaba a su fin en los rincones sombríos del castillo real de Arendelle. En una habitación discreta, unos sonidos graves y amortiguados resonaron de repente. El leve ruido sonó particularmente abrupto en el pasillo vacío, pero como nadie frecuentaba ese lugar, nadie lo notó. Poco después, la puerta del dormitorio se abrió y 2 figuras emergieron, una tras otra. El hombre que iba delante parecía accesible, pero al observarlo con más detenimiento, emanaba de él un aura de autoridad innata, propia de alguien con poder. Detrás venía un hombre robusto de tez grisácea, aproximadamente una cabeza más bajo que el primero. Bulda, ¿grabaste todo lo que te acabo de indicar?, preguntó el hombre que estaba delante, girándose hacia él. Este era, por supuesto, Al, y quien lo acompañaba era Bulda. Majestad, lo grabé todo, respondió Bulda respetuosamente. Aún estaba en estado de shock, incapaz de asimilarlo todo, todavía sentía que la cabeza le daba vueltas. Estaba seguro de que lo que acababa de presenciar era algo que ni siquiera su anciano abuelo había visto jamás. Al ver a Bulda sentir, Al esbozó una sonrisa amarga. No es que desconfiara de las palabras de Bulda, sino que él mismo recordaba el tiempo que habían pasado desde que entraron por la tarde hasta que se marcharon. Olvídense de un nativo como Bulda, incluso él, de otro mundo, se había asustado. Esa base subterránea de alta tecnología hacía honor a su nombre, era digna de un producto del sistema. Comparada con el mundo de Hotel Transilvania, no estaban al mismo nivel, era una auténtica masacre tecnológica. Al había reconocido la mitad del equipo científico de películas de su vida pasada, pero la otra mitad era algo que jamás había oído. Si no fuera el amo del lugar y no pudiera acceder a la información de los instrumentos, se sentiría avergonzado. En cuanto a la pequeña base de investigación que él mismo había establecido anteriormente, no se comparaba en absoluto con esta. Tras pasar la tarde inspeccionándola, Al alternaba entre la sorpresa y la preocupación. La sorpresa radicaba en que esta base sin duda podría desarrollar tecnologías increíbles en el futuro, la preocupación, en que cada máquina requería operación humana. Al estaba casi desolado. Aquello no era tarea para una sola persona, no tenía ni idea de cómo manejarlo, y la gente de Frozen tampoco lo sabría. Si no fuera porque ya había organizado un grupo de científicos en el mundo del Hotel Transilvania, y sabía que otros mundos tendrían más en el futuro, realmente no sabría qué hacer. Al final, solo inspeccionó la mitad y subió rápidamente para evitar más estrés. Por suerte, había un consuelo, mientras contara con los planos tecnológicos proporcionados por el sistema, la base podría producir por sí sola, formando una cadena de montaje. De lo contrario, Al estaría perdido, ya que la base anterior la había construido él solo, con la ayuda de apenas unas pocas personas para el montaje. Ahora, por fin podía liberarse de esa carga. Tras subir las escaleras, volvió a pulsar el botón de cierre y se marcharon. Le ordenó a Bulda que no le contaran nada a nadie. En cuanto a los productos, Al envió los planos tecnológicos y la producción en masa de artículos como los teléfonos móviles ya había comenzado. En cualquier caso, las torres de señal ya se habían extendido por todo Arendelle bajo la influencia de la piedra de la realidad, algo que él había planeado desde hacía mucho tiempo. También dispuso que Oaken fuera personalmente al final de la línea de montaje para preparar un almacén para el transporte de la mercancía. Bulda se encargaba de transportar las materias primas al interior. Sacudiendo la cabeza para ordenar sus ideas, Al le dio a Bulda algunas instrucciones más, y cada uno siguió con sus tareas. Bulda debía regresar a su puesto de guardia, y Al volvería para la cena. Había estado fuera toda la tarde y no sabía cómo reaccionarían las 2 chicas. Con una sonrisa serena, Al caminó hacia el comedor.
Estaba un poco lejos, aún quedaba un camino por recorrer. En el comedor. ¿Y Elsa, en qué piensas? Preguntó Ana al ver a Elsa algo distraída frente a ella. Parecía que, durante su descanso de la tarde, las dos mujeres reavivaron su relación habitual. Bueno, dime, si estoy de acuerdo con Al y me coronan reina, ¿qué será de él? Elsa suspiró, dejó los cubiertos y preguntó, con el rostro apoyado en las manos. Bueno, no lo dijo el hermano Al. Necesita salir mucho y no puede estar ausente por mucho tiempo, pero cuando se vaya, alguien tendrá que encargarse de las cosas aquí. Entonces, además de ti, ¿quién más podría ser? Podría ser yo, dijo Ana en tono juguetón. Ja, 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 tú, para allá. Elsa tocó suavemente la cabeza de Ana, reprendiéndola con una sonrisa. Ay. Deja de pincharme. ¿Por qué te gusta tanto pincharme la cabeza como el hermano Al? Voy a acabar haciendo el ridículo. Ana retrocedió un poco, fingiendo disgusto. Ah. ¿Quién está hablando mal de mí otra vez? En ese momento, la puerta se abrió y Al entró. Aunque estaba haciendo preguntas, sus ojos se dirigieron directamente a Ana. Umf. Avergonzada por ser observada, Ana giró la cara para que él no viera sus mejillas ligeramente sonrojadas. Paf, Elsa se rió al presenciar la escena. ¿De qué están hablando ustedes dos que es tan divertido? Preguntó Al sentándose y mirándolos a los dos. Ana mantuvo el rostro apartado, sin mirarlo. Elsa, en cambio, se quedó mirando a Al durante un buen rato. Cuando él empezó a sentirse un poco incómodo, ella dijo. Al, ya lo he decidido. Voy a seguir tu consejo y seré coronada reina. Había una profunda seriedad en los ojos de Elsa. Capítulo 208. Los ojos de Ana se abrieron de par en par, la comida aún pegada a su boca sin completar el movimiento. Pasaron 3 segundos. Al, que estaba mirando a Elsa, de repente esbozó una sonrisa. ¡Qué estupendo! Ya decidiremos los detalles más adelante. La palabra de Al era el veredicto final. Elsa asintió en silencio y siguió comiendo. Ana masticaba el tenedor, con los ojos en blanco, sus pensamientos divagando con incredulidad. De repente, Ana dejó el tenedor y habló de nuevo. Hermano Al, ya te han coronado, a Elsa también, siguiendo esa lógica, ¿soy yo el siguiente? Ja, 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 ¿tú también quieres eso? Bien, la próxima coronación será tuya. Así que, de ahora en adelante, asegúrate de estudiar bien este conocimiento, dijo Al riendo a carcajadas. Bueno, hagan como si no hubiera dicho nada. Ana retrocedió de inmediato al ver la seriedad en los ojos de Al. En otras palabras, su hermano Al realmente quería que estudiara en serio. Ana se comportó con normalidad por un momento y no se atrevió a decir nada más. Después de todo, era tan bueno vivir feliz jugando todos los días, ¿por qué iba a querer la tortura de estudiar esas cosas? En cualquier caso, Elsa y su hermano Al estarían ahí para ella. Al ver la resistencia de Ana, Al no la obligó. Al fin y al cabo, según la trama original, de todas formas tendría que ser coronada reina, y entonces vería lo que le esperaba. De hecho, al oír a Ana decir eso, Al quiso entrenarla bien, pues no sabía qué pasaría después de los eventos de Frozen 2. Con su presencia, la historia original ya había cambiado por completo. No sabía si la conciencia del mundo intentaría corregir las cosas y encauzarlas de nuevo por el buen camino, así que era bueno considerar las posibilidades de antemano. La cena terminó y todos se fueron a sus habitaciones a descansar. Al día siguiente, Al se despertó y se incorporó en la cama, sorprendido de que Ana no le hubiera hecho una visita nocturna. ¿Había logrado resistirse durante tanto tiempo? Con una sonrisa, Al negó con la cabeza. Todo estaba bien, también temía que ella no pudiera soportarlo, la frecuencia no debería ser tan alta. Se vistió y salió de la habitación, las criadas y los sirvientes que pasaban lo saludaron. Buenos días, Su Majestad. Buenos días, Su Majestad. Esto divirtió a Al. Si Elsa fuera coronada, ¿cómo lo llamarían? Como no podía imaginárselo, dejó de pensar en ello, ya se ocuparía de eso más tarde. Buenos días, hermano Al. Al entrar en el comedor, vio que los dos ya estaban sentados. Ana lo saludó con entusiasmo. Buen día. Elsa estaba más tranquila, dijo buenos días y continuó con su café. Buenos días, querida Ana y orgullosa Elsa. Al sonrió y la saludó también, aunque esto último solo fue en sus pensamientos. Jejeje. Al ver a Al sentarse a la cabecera de la mesa, Ana soltó una risita. Entonces, justo después de sentarse, Al sintió un picor en el muslo izquierdo. Miró a Ana, que estaba sentada a su izquierda, comiendo en silencio con la cabeza gacha. Ana. Llamó Al. Ah. Ana miró a Al y luego, nerviosa, a Elsa. Al ver que Elsa no reaccionaba, suspiró aliviada. Su actitud divertía a Al, la chica era atrevida, pero le faltaba valor. ¿Por qué te levantaste tan temprano hoy? ¿No querías dormir hasta tarde? Al habló mientras actuaba. Ah. Al sentir el roce en su muslo, Ana se sonrojó levemente, pero recuperó su tono de voz normal. Respondió con una sonrisa, aunque ni siquiera creía en sus propias palabras, haré lo mejor que pueda para mi coronación. Pero en su interior, Ana pensó que si no fuera por Elsa, habría pasado 2 días sin jugar a videojuegos y se moría de ganas de hacerlo, así que tuvo que levantarse. ¿En serio? ¡Qué bien! Al sonrió y movió la pierna. Las orejas de Ana se enrojecieron y le lanzó una mirada cautelosa a Elsa. Luego, le dirigió a Al una mirada severa y continuó bebiendo su café. ¡Qué maravilla! Al ver esa escena tan armoniosa, Al sonrió para sí misma. Después del desayuno, Al vio a Ana marcharse apresuradamente y negó con la cabeza con resignación. Al mismo tiempo, le pareció extraño, si claramente no podía resistirse. ¿Por qué? Dejó de pensar en ello. Al les había pedido a Elsa y a Ana que lo acompañaran a su oficina para hablar sobre los preparativos de la coronación, pero Ana dijo que necesitaba volver a su habitación un momento y salió corriendo. Al se debatía entre la risa y el asombro, al fin y al cabo, él era el culpable. Entonces iremos nosotros primero. Ana llegará en un rato, dijo Al, tomando la mano de Elsa y dirigiéndose hacia la oficina. Capítulo 209. Uf. Al se puso de pie y se estiró.
Miró el asiento vacío a su lado y sonrió. Ana seguramente ya se había retirado a su habitación. Por alguna razón, desde que empezaron a hablar de la coronación la semana pasada, la chica rara vez aparecía a escondidas. Esta última semana solo había venido 2 veces, pero en ambas ocasiones se había entregado por completo. Aunque a Al le pareció extraño, no preguntó, solo se preguntó en secreto, ¿acaso el poder mágico del cuerpo de Ana necesitaba ese tipo de liberación? Había notado que, por muy agitada que hubiera sido la noche, a la mañana siguiente Ana actuaba como si nada hubiera pasado, saltando, corriendo y jugando alegremente. De verdad. Al empezaba a dudar si haberle dado magia había sido la decisión correcta. Se levantó de la cama, se vistió y se quedó junto a la ventana. Su habitación daba a la bulliciosa calle comercial. Al mirar hacia afuera, vio que todas las casas estaban decoradas con luces y pancartas de colores, y que se ofrecían promociones por doquier. Aquella escena vibrante era incluso más animada que la coronación de Al un año antes. Exactamente, el miércoles pasado, los 3 decidieron en la oficina que, poco más de una semana después, es decir, hoy, Elsa sería coronada. ¿Por qué precisamente hoy? Porque hoy era una fecha especial. Hace un año, Al fue coronado. Hace 19 años, Al y Elsa nacieron. Por lo tanto, el significado de hoy era muy importante. Al pensarlo, Al no pudo evitar reflexionar. Solo llevaba un año como rey y ya estaba abdicando, habiendo pasado la mitad de ese tiempo simplemente matando el tiempo. Todo había quedado en manos de Elsa. Si el pueblo se enteraba, ¿quedaría destruida la imagen del rey Al? Sacudió la cabeza riendo y dejó de pensar en ello. Hoy era un gran día. La ceremonia de coronación era tan compleja como la suya, pero más solemne y grandiosa. La única diferencia era que el nuevo monarca debía ser coronado por el rey anterior. Si el rey Agnar no hubiera fallecido, Al también habría tenido que realizar este paso en lugar de colocarse la corona él mismo. Por lo tanto, no podía perdérselo. Abrió la puerta y se apresuró al comedor. Al entrar, quedó casi deslumbrado. Las 2 jóvenes vestían de gala. Ana no llevaba su habitual vestido vaporoso de flores, sino un vestido carmesí con una estola de plumas blancas sobre los hombros, similar a la imagen de Elsa en el especial de Navidad, sin duda cuidadosamente elegido. Alrededor del cuello, lucía un collar con un rubí y un maquillaje discreto. Se veía madura, elegante y poseía un sutil aura de seducción que cautivaba la mirada. Al se dio cuenta enseguida de que ella se había arreglado para él. El collar que llevaba al cuello había sido un regalo suyo. Era curioso que los pendientes que habían comprado antes los hubieran elegido ellos, pero al final fue culpa suya y ahora ya no los llevaban, conservándolos solo como recuerdo. Al mirar a Elsa, parecía que Al la había influenciado. Su atuendo tenía un aire regio, llevaba el vestido que Al recordaba haber visto en Frozen 2. El vestido morado realzaba su nobleza y belleza, intensificando el aura majestuosa que había adquirido en los últimos 6 meses al asumir las responsabilidades del reino. Alrededor de su cuello, un collar de amatista, también un regalo de él. Al observarla, incluso parecía un poco imponente. Buenos días, le dijeron todos al unísono. Rieron juntos y comenzó el armonioso desayuno. Por alguna razón, Al sintió que las 2 actuaban de forma extraña ese día. Normalmente, Elsa, la hermana mayor, se imponía sobre Ana, pero hoy parecía tímida, mientras que Ana la miraba con una expresión traviesa. Al terminar el café, Al apartó a Ana para preguntarle si le pasaba algo a Elsa, si tal vez se mostraba reacia. Ana lo hizo callar con un gesto rápido y, riendo, dijo, es un secreto, y se marchó. Al se tocó los labios y sonrió. Las chicas crecen y cambian, ella se estaba volviendo atrevida. Como no lo entendía, Al prefirió no preocuparse, al parecer, nada de lo que temía sucedería. En cuanto al secreto de Ana, seguro que era una venganza por los 2 secretos que había guardado antes. Ja ja ja. Todavía conservaba ese adorable corazón infantil, el pequeño sol de Arendelle. Negando con la cabeza, Al le indicó a Bulda que estuviera alerta ante cualquier eventualidad. Se arregló la ropa y se dirigió al muelle, iba a recibir a alguien. Un invitado muy importante. Ana, por su parte, se acercó a Elsa para observar a su hermana aprender los complejos ritos de la coronación y escuchar las instrucciones de la ceremonia. Faltaban solo unas horas para la ceremonia. Los residentes salieron de sus casas en pequeños grupos para ver las actuaciones en la plaza, todas organizadas por Al. En el muelle, Al saludaba a los representantes de otros países mientras miraba a su alrededor, buscando algo. De repente, una bandera apareció en el horizonte. Al se emocionó. Han llegado. Capítulo 210. Cuando el barco atracó, Al ya estaba de pie en el muelle, listo para recibir a los invitados. Los enviados de otros países, al presenciar la escena, sintieron curiosidad. Después de todo, hacía tiempo que circulaban retratos y fotos de Al. Se preguntaban qué clase de nación exigiría que el monarca más digno de Arendelle presidiera personalmente la recepción. Sin embargo, tras observar la bandera del barco, apartaron sus miradas inquisitivas. Ellos entendieron la razón. Ese barco transportaba a los emisarios de Alancia. Circulaban rumores de que Alancia, ubicada en una región de baja latitud, había formado hacía tiempo una alianza con Arendelle. No esperaban que fuera cierto, debían comunicar este hecho a sus respectivos reyes en cuanto regresaran. En cualquier caso, Alancia era un país de renombre en esa región. Sin importar lo que pensaran los demás, la plataforma de aterrizaje estaba colocada y Al, acompañado por su guardaespaldas personal, esperaba en la entrada. Poco después, una voz llena de sorpresa resonó primero. Alabama. Entonces, una silueta se abalanzó sobre Al. Cabello largo y dorado, un vestido rosa pálido y ese rostro delicado, ¿quién más podría ser sino Rapunzel? Al le acarició suavemente el cabello y sonrió en silencio. No se habían visto en casi 6 meses. Se habían marchado hacía más de un mes y acababan de llegar. No fue hasta la mitad del viaje que se enteraron de la coronación de Elsa y la abdicación de Al. En cualquier caso, Rapunzel se moría de nostalgia. Tras estabilizar sus relaciones familiares, sintió un inmenso deseo de encontrarlo. Lo echo de menos todo de él, su imponente figura, su fuerza y esos partidos tan interesantes. Al ver a Al, y sobre todo al darse cuenta de que había venido en persona a saludarla, toda esa añoranza, mezclada con emoción, estalló de golpe. Transformó sus sentimientos en acción y se arrojó a sus brazos. Ella hundió el rostro en su pecho, inhalando el agradable aroma que él desprendía. Por un momento, pareció estar borracha y se negó a marcharse.
sin otra opción, Al simplemente le permitió que lo abrazara de esa manera. Ella lo extrañaba, y él, por casualidad, ¿no sentía lo mismo por ella? Hola. Mi cuñado. En ese momento, apareció otra figura familiar. Caminó con pasos ligeros y saludó a Al con una sonrisa. Y era Edward, el hermano de Rapunzel. Justo detrás de ellos, el viejo Pep dirigía a los marineros en el transporte del equipaje. ¡Oh, qué amor tan precioso! Es verdaderamente envidiable. Creo que yo también encontraré a mi chica, esa que canta alegres canciones todo el día. Al oír esas palabras inconexas pero juguetonas, Al no pudo evitar preguntarse, ¿sería realmente bueno que heredara el reino de Alancia en el futuro? El único efecto de sus palabras fue avergonzar a Rapunzel, lo que provocó que se liberara apresuradamente de Al. Con el rostro enrojecido y la cabeza gacha, juntó las manos, con expresión avergonzada. Al nunca la había visto así, parecía como si ya se hubiera integrado a este mundo. Vale la pena recordar que la primera vez que Al la cargó en brazos para volar, ella no era tan tímida, ahora era diferente. Su Alteza, ¿todo está listo? ¿Qué debemos hacer ahora? Pip se acercó a Edward y preguntó respetuosamente. Puedes encargarte tú mismo de esos detalles, no hay problema. Edward simplemente saludó con la mano con naturalidad, sin darle mayor importancia. Al ver esto, Al quedó perplejo, ese chico le daban ganas de golpearlo. Luego dirigió su mirada a Pep. Desde hacía un momento hasta ahora, no había notado ninguna señal de rebeldía en el anciano. Probablemente aún no ha tenido contacto con ningún villano. Al pensar en esto, Al recordó el depósito mágico sellado en el Palacio de Alancia. Realmente quería encontrar una oportunidad para verlo. Aunque la trama de Encantada había cambiado por completo por su culpa, aún deseaba descubrir de qué se trataba ese mundo real. ¿Podría estar relacionado con tu vida pasada? Solo pensarlo le provocaba dolor de cabeza, así que decidió dejarlo para más tarde y ocuparse del asunto en el momento oportuno. Al volvió a mirar a Edward. El joven pulía su espada, con expresión animada, listo para explorar Arendelle. Ante esa actitud tan despreocupada, Al no tuvo nada más que decir, tendría que hablar seriamente con el rey de Alancia más tarde. Edward, ¿qué trajiste? Al no confiaba plenamente en Pep, así que pensó que lo mejor era preguntar. Oh. Nada del otro mundo, solo unos cuantos regalos que su madre preparó para Rapunzel, ya que ella misma decidió que se quedaría aquí. Edward respondió con una sonrisa, mientras miraba a Rapunzel. ¿Grave? Esto sorprendió a Al. Había imaginado que Rapunzel necesitaría al menos un año para reunirse con sus padres antes de decidir si ir a Arendelle. No me esperaba que, en tan solo unos meses, ya hubiera tomado una decisión. Por supuesto. Rapunzel esbozó una hermosa sonrisa y respondió, mirando seriamente a Al. Al la abrazó con fuerza, sin decir una palabra. Jeje, cuídame bien de ahora en adelante. Rapunzel apoyó la cabeza en su hombro y habló con alegría. Sí. Al asintió con firmeza, ya había decidido tratar bien a esa chica. Pues vámonos a casa. Al tocó la punta de la nariz de Rapunzel y dijo, enfatizando las palabras hogar. Sí. Rapunzel asintió felizmente. Entonces, ¿quieres volver andando o prefieres volar directamente? Acercándose más a su oído, Al dijo con una sonrisa traviesa. Capítulo 211. Vaya, Al, ¿este es el reino que gobiernas? Es precioso, muy especial. Al llevaba a Rapunzel en brazos, al estilo de una princesa, con los brazos alrededor de su cuello, observando con emoción lo que había debajo. Al mantenía una capa protectora para que ella pudiera ver con claridad. Al sonrió sin decir nada, simplemente sintiendo el calor de la chica en sus brazos. Cabe mencionar que solo tuvo esta oportunidad después de recibir un golpe en broma. Justo después de que Al le susurrara al oído, Rapunzel le dirigió una mirada de desaprobación. Luego habló con Edward y volvió a colocarse frente a él. ¿Qué era? Al verlo con esa expresión en su rostro, Rapunzel, sonrojándose, le dio un ligero puñetazo y dijo torpemente. Hagámoslo como la primera vez que nos conocimos. Y entonces se detuvo. ¿Cómo se conocieron por primera vez? Al se quedó un poco confundido por un momento. Resulta que las mujeres son seres ilógicos. En ese breve momento de vacilación, Rapunzel le dio otro suave puñetazo. Al finalmente lo entendió. Al ver a la torpe Rapunzel y al emocionado Edward cerca, bueno, a ese chico se le podía ignorar. Al hizo una señal para que miraran hacia atrás. El capitán de la guardia se acercó de inmediato y Al le dio algunas instrucciones en voz baja. Entonces le dijo a Edward, sigue a mis hombres. Te quedarás en mi casa durante los próximos días. De acuerdo. Edward le guiñó un ojo a Al y miró a Rapunzel. Al le devolvió la mirada de desdén. Y luego. Ah. De repente, Al alzó a Rapunzel en sus brazos. El movimiento atrajo mucha atención. Sin otra salida, Rapunzel rápidamente hundió su rostro en el pecho de Al y murmuró en voz baja. ¿Por qué no nos hemos ido todavía, gran villano? Con seguridad. Con una llamada, Al aprovechó la fuerza del viento y alzó el vuelo. ¡Guau! Hacer eso delante de todos, especialmente de algunos que no eran residentes de Arendelle y que nunca habían visto nada más allá de rumores, fue impresionante. Los visitantes no pudieron evitar mirar con admiración mientras Edward, presumiendo, se arreglaba el pelo y le decía a Pep. La próxima vez, probemos eso también. Pep se limitó a devolverle una sonrisa avergonzada, pero al observar de nuevo la espalda de Al mientras cargaba a Rapunzel, sus ojos revelaron algo diferente. Oye. ¿Qué es eso? ¿Para qué se utiliza ese edificio? Hay una actuación allí. ¿Puedo unirme al baile después? Bojú. Al ser llevada en brazos por Al, Rapunzel ya no sentía el impacto de la novedad de volar. En cambio, en sus brazos, miró a su alrededor. Su boca no dejó de moverse ni por un segundo. Al respondió a sus preguntas con paciencia. Después de todo, Rapunzel no llevaba mucho tiempo integrada en este mundo, y las estructuras habían sido alteradas por Al usando la gema de la realidad. El nivel y la distribución eran muy superiores a los de Alancia, por lo que la curiosidad de la niña era natural. Sin embargo, el hecho de que no dejara de moverse se estaba convirtiendo en un tormento para Al. A decir verdad, después de tanto tiempo sin verla, se sentía. Finalmente, sin otra opción, tosió levemente y le dio una palmada a esa curva redondeada. Oh. Al, ¿qué estás?
Rapunzel recibió una bofetada sin motivo y se sintió un poco agraviada, pero cuando estaba a punto de quejarse, se dio cuenta de algo. Su rostro se puso rojo al instante, ya no era ingenua y sabía exactamente lo que eso significaba. Quédate quieto y simplemente observa. Al ver que ella lo entendía, Al soltó una risita al ver esa adorable expresión. Sí. Rapunzel respondió con una voz tan baja como el zumbido de un mosquito. Si Al no hubiera tenido un oído excelente, no la habría oído. Entonces Rapunzel comenzó a recuperarse. Había tantas cosas divertidas que pronto dejó atrás su vergüenza. Volvió a su modo de 10.000 porqués, pero esta vez controlando su cuerpo para no moverse demasiado. Así que, aproximadamente media hora después, finalmente terminó de mostrarle Arendelle. Luego volaron directamente al castillo. Para ser sincero, si no fuera porque pronto tenía que asistir a la ceremonia de coronación de Elsa y Rapunzel debía prepararse para representar a Alancia, Al no habría querido dejarla ir. Quería saborear ese momento por más tiempo, la sensación de tener esa suave fragancia en sus brazos era maravillosa. Vaya. Has vuelto, no está nada mal. En cuanto aterrizaron en la puerta del castillo, encontraron a Edward, que ya se había cambiado de ropa y estaba listo para llevar a Pep a ver Arendelle. Solo estaba bromeando y se marchó enseguida, no tenía mucho tiempo y quería ver ese hermoso país. Al sentirse ignorado de esa manera, Al se sintió extraño y se quedó quieto. Rana. De repente, oyó una risa. Rapunzel se reía a su lado, le resultaba divertida su cara de tonta. Al se dio cuenta de lo que había sucedido y fingió indignación. Intentó agarrar a Rapunzel de nuevo, pero ella lo esquivó y huyó. Mientras corría, dejó escapar risas cristalinas. Al se unió al juego y la persiguió, emitiendo extraños gritos y gesticulando con las manos. De esta forma, entraron al castillo uno tras otro. En cuanto a los guardias de la puerta, miraron al cielo al unísono. Guardias, ¿qué acaba de pasar? No vimos nada. Capítulo 212. Media hora después. Rapunzel y Al abandonaron el castillo al mismo tiempo. Rapunzel llevaba un vestido plisado de color amarillo claro y la corona de la princesa Alancia. Con una dulce sonrisa, tomó del brazo a Al, rebosante de felicidad. Al vestía el mismo atuendo que había usado en su propia coronación, con un aspecto imponente y solemne, y su cabello blanco plateado. Con una sonrisa discreta, era la viva imagen de la elegancia. En su vida anterior, sin duda habría superado a cualquier ídolo adolescente. Caminaron juntos hasta la iglesia. La ceremonia de coronación estaba a punto de comenzar. Curiosamente, cuando llegaron a un lugar donde había más gente, la niña soltó el brazo de Al. Pero ella siguió caminando muy cerca de él. Cuando le preguntaron qué había pasado, ella dijo que, como aún no estaban casados, no debían comportarse así. Eso hizo reír a Al. Ya habían hecho todo lo que debían y no debían haber hecho, y ahora ella se mostraba tímida, ¿no era demasiado obvio? Negó con la cabeza, si Rapunzel lo quería así, lo respetaría. Al fin y al cabo, todos habían presenciado sus momentos de cariño en el muelle. Ya no importaba. Además, esa situación les recordaba su tiempo en el bosque, la misma distancia y la misma gente. Al contemplar el perfil de Rapunzel, el corazón de Al se estremeció. ¿Qué era? Al notar que Al la miraba fijamente, Rapunzel instintivamente se tocó la cara y preguntó. ¿O nada? Al sonrió y, aprovechando un momento de distracción, le tomó la manita. Rapunzel se estremeció primero, miró a Al, que fingía no saber nada, y murmuró en voz baja. Entonces, con una expresión de felicidad, escondió sus manos entrelazadas. Para un observador externo, simplemente parecía que tenían una gran amistad. Uf. Por fin hemos llegado. Al suspiró aliviado. Por fin comprendió el lado negativo de la fama. En el camino, una multitud salió a recibirlos. Al tener que responder a todos, el viaje acabó durando mucho más de lo previsto. Rapunzel, por timidez, acabó soltándole la mano. Pero finalmente habían llegado. Rapunzel sintió como si hubiera escapado del peligro. Las dos se miraron y rieron juntas. Justo cuando estaban a punto de decir algo, una silueta salió corriendo del interior. Hermano Al, ¿por qué tardaste tanto? Rápido. Está a punto de empezar. Ana llegó, sujetando la mano de Al para hacerlo entrar. Al no se movió y la abrazó. Ana miró hacia atrás, confundida. Al le dio una palmadita en la mano a Ana. Conozco el camino, ayúdame a guiar a Rapunzel adentro. Al oír esto, Ana se percató de que Rapunzel estaba de pie a su lado. Ana ya sabía de la existencia de la chica por las palabras de Al, pero al verla hoy, especialmente cuando le sonrió dulcemente al hermano Al, sintió una leve punzada de ansiedad. Maldita sea. Va a ocupar mi lugar. Aunque sentía aprensión, Ana no lo demostró. Soltó la mano de Al y se acercó a Rapunzel con una sonrisa. Entonces le dijo a Al, hermano Al, puedes irte. Déjame a mí a la pequeña Rapunzel. Al notar los leves celos, Al sonrió y entró. En cualquier caso, Ana fue la primera a la que no le importó su harén, él confiaba en ella. Un detalle sobre las edades de los personajes, Al y Elsa tienen 19 años, Al es mayor por unas horas. Los 50 años en el mundo de Hotel Transilvania fueron solo 50 días para Al. Ana y Rapunzel tienen 18 años, Ana es mayor por unos meses. No mencionaremos las edades de los dos vampiros. Entró sin impedimentos. Al llegar a la sala de descanso en la parte trasera, Elsa se detuvo frente a un espejo de cuerpo entero, con los ojos cerrados, perdida en sus pensamientos. Al ver la escena, Al se acercó y exclamó exageradamente, ¡ah! Mi respetable reina. Elsa dio un respingo de sorpresa y abrió los ojos. Al ver que era Al, se indignó y le dio un ligero puñetazo. ¿Sabes que llegas tarde? Elsa apartó la mirada, murmurando con disgusto. No pasa nada. Es culpa mía. Solo quería darte una sorpresa para tranquilizarte. Al llevó a Elsa a sentarse en el sofá. Solo entonces Elsa volvió a girar la cara. ¿Y bien, sigues nervioso? Preguntó Al sonriendo. Sí. Elsa asintió. Aunque la broma de Al había ayudado un poco, aún sentía la tensión. ¿Sigues nervioso, verdad? Tengo una idea, ¿quieres probarla? Dijo Al de repente con una sonrisa traviesa. Sí. Elsa, nerviosa, no notó la malicia en su sonrisa.
Al oír que había una solución, la aceptó de inmediato. Entonces ven. Al extendió la palma de su mano hacia Elsa. Al ver el gesto, Elsa le dirigió una mirada de desaprobación y su rostro comenzó a sonrojarse gradualmente. Pruébalo, de verdad funciona. Al continuó, en ese momento, parecía un lobo feroz atrayendo a un corderito a una trampa. Elsa se quedó mirando la palma de la mano de Al. Al principio dudó, pero luego acercó lentamente la cabeza. Finalmente, con el rostro ardiendo, apoyó la barbilla en la palma de la mano de Al. Capítulo 213. Catedral de Arendelle, en el interior del exclusivo aseo real. La protagonista del día, Elsa, tenía los ojos cerrados, el rostro ligeramente sonrojado y la barbilla apoyada en la mano de Al. Disfrutaba en silencio de la caricia de la mano de Al, con una sonrisa de satisfacción. Al observaba la escena, pensando que era gratificante, en efecto, ciertas cosas deben cultivarse desde la infancia. Esta afirmación era especialmente cierta. Desde pequeña, cada vez que Elsa estaba triste, nerviosa, aburrida o cuando Al le decía que había cometido un error, recibía este castigo, que con el tiempo se convirtió en una costumbre. Tras el cariño de Al, aparte de su timidez, no le quedaron otros sentimientos negativos. El tiempo transcurría lentamente. Al cabo de un rato, alguien llamó desde fuera. Su Majestad, Su Alteza, está a punto de comenzar, puede retirarse ahora. Esta llamada sacó a Elsa de su momento de alegría. Al abrir los ojos, se encontró con la sonrisa traviesa de Al. Entonces le dirigió una mirada de reojo encantadora. Como la sonrisa aún no había desaparecido de su rostro, esa mirada casi hizo que Al perdiera el control. A Elsa no le importó su dilema. Primero, se enderezó y se secó suavemente las mejillas sonrojadas, queriendo refrescarse para poder irse. Al apartó la mano, se ajustó ligeramente la ropa y recitó mentalmente algunos mantras de purificación para serenarse. Al mirar a Elsa, cuyo rostro aún estaba sonrojado, y recordar la escena de hacía un momento, Al soltó una risita. Esta risa hizo que a Elsa le subiera la temperatura de nuevo. Ella lo miró con enfado. Deja de reírte y tómate esto en serio. ¿Te gustó tanto que te mareaste? Solo usa tu poder de hielo y listo, replicó Al sin rodeos. ¿Qué clase de broma era esa? ¿Perdería su autoridad? Ah. Elsa vaciló un segundo, cerró los ojos y el rubor de su rostro desapareció rápidamente. Los abrió de nuevo, se acercó a Al y entrelazó su brazo con el de él. Vamos. Sí. Y así, los dos abandonaron la sala de descanso. Ahora, pedimos a nuestro rey al que coloque la corona sobre nuestra reina Elsa. Y que, bajo la bendición divina y con la presencia de todos los invitados, sea coronada reina, declaró una voz solemne en la catedral. El público estaba repleto de invitados. En el altar, Elsa ocupaba el lugar principal, y Al estaba a su lado, de espaldas a la audiencia. Las pequeñas Anna y Rapunzel se encontraban en un rincón, tomadas de la mano, presenciando el momento. Entonces, Al tomó el cetro y el orbe, que representaban los símbolos reales, de una bandeja que trajo un sirviente. Caminó hasta colocarse frente a Elsa, y se quedaron cara a cara. Sus miradas se cruzaron. «Elsa, ¿estás lista?», preguntó Al. Sí, respondió Elsa con firmeza. Excelente. Al entregó solemnemente el cetro y el orbe a Elsa. Luego, tomó una corona de la bandeja. Esta había sido hecha a medida por Al y era ligeramente diferente de la suya. Según las reglas, una corona solo puede tener un dueño, y la suya no pertenecía al rey Agnar, sino que era suya. Elsa inclinó levemente la cabeza y, a la indicación del sacerdote, Al colocó personalmente sobre ella la corona que representaba el poder supremo. Luego se colocó junto a Elsa y ambos sonrieron al público. Demos la bienvenida al nacimiento de la reina. Al instante, un estruendoso aplauso resonó en todo el lugar cuando los músicos comenzaron a tocar. Anna apartó a Rapunzel, saltando de alegría. Rapunzel observaba todo con interés. Curiosamente, aunque era solo la segunda vez que veía algo así, Anna no lograba ser tan serena como Rapunzel. Pero, pensándolo bien, ¿cómo se habían vuelto tan unidas como hermanas en tan poco tiempo? Tras finalizar la ceremonia, Al y Elsa regresaron al salón trasero. Los invitados salieron por la puerta principal, preparándose para la fiesta que se celebraría esa noche en el castillo. Anna miró pensativamente y tiró de Rapunzel para que lo siguiera en secreto. Al entrar en la habitación, Elsa pareció quitarse un peso de encima y se tumbó en el sofá de forma poco elegante. Al se acercó, le pidió que hiciera sitio y se sentó también. Majestad, ¿cómo se siente? ¿Cómo se sentía hace un momento?, preguntó Al. Está bien. Gracias a lo que hiciste antes, no estaba tan nerviosa, dijo Elsa con los ojos cerrados. Mi reina parece estar agotada. Le gustaría que este humilde sirviente la atendiera, bromeó Al. De acuerdo, pasen. Elsa abrió los ojos, miró a Al y los volvió a cerrar, ajustando su postura. Esta niña me trata como a un sirviente. Le voy a dar una lección, pensó Al. Pero justo cuando estaba a punto de abalanzarse sobre Elsa, sintió algo. Se levantó y caminó hacia la puerta. Elsa sintió que algo andaba mal y abrió los ojos. Al ver a Al alejarse, pensó que estaba enojado. Cuando estaba a punto de llamarlo, Al le hizo un gesto para que guardara silencio. Caminó con paso firme hacia la puerta y, de repente, la cerró de golpe. Capítulo 214. Tan solo unos minutos antes, mientras Al jugaba con Elsa, dos figuras se habían acercado sigilosamente a la puerta. Anna, ¿qué estamos haciendo?, preguntó Rapunzel, confundida. Si queremos ver a Al y a Elsa, ¿no sería mejor entrar directamente? ¿Por qué nos escondemos junto a la puerta? Rapunzel se hizo amiga de Anna en cuestión de minutos. Le gustó mucho la personalidad de la chica. También había oído a Al hablar de su pasado y conocía la relación entre los tres. Aunque no eran parientes de sangre, su vínculo era más estrecho que si lo fueran. Rapunzel veía a Anna como la hermana menor de Al y quería causar una buena impresión a su familia, ya que se consideraba su futura esposa. Si supiera que Anna era, en realidad, su rival, ¿qué haría? Se llevaron de maravilla enseguida, no solo porque las chicas guapas nacen para ser amigas, sino porque sus personalidades se complementaban. Y lo más importante era Al, su mayor afinidad. Anna quería conocer mejor a Rapunzel, y Rapunzel quería complacer a Anna. Como era de esperar, se volvieron inseparables.
Tanto era así que Anna había incluido a Rapunzel en su plan de espionaje. Por lo que Anna podía ver, Rapunzel no parecía una amenaza, actuaba como si nunca hubiera visto el mundo y preguntaba por todo. A Anna le costaba recordar que ella misma había sido así alguna vez. DSHH. La manita de Anna tapó la boca de Rapunzel, llevándose un dedo a los labios para indicarle que guardara silencio. Rapunzel no tuvo más remedio que abrir sus inocentes ojos y seguir escuchando junto a la puerta con Anna. Al cabo de un rato, a Anna le pareció extraño. ¿Por qué las voces se iban apagando? Al principio, oía sonidos intermitentes, pero ahora nada. Anna hizo una señal y se apoyó aún más contra la puerta, indicándole a Rapunzel que hiciera lo mismo. Rapunzel, sin comprender del todo lo que debía oír, simplemente obedeció y pegó la oreja a la madera. Justo cuando estaban a punto de acercarse del todo, la puerta se abrió de golpe con un chasquido. Sorprendidos, los dos cayeron directamente sobre la persona que abrió la puerta. ¡Ah! ¡Vaya! Las dos gritaron y cerraron los ojos, pensando que era el fin. De repente, sintieron unos brazos fuertes y un aroma agradable. Inmediatamente se dieron cuenta de en quién habían caído. Anna reconoció bien ese olor de la noche anterior. Rapunzel, que había estado en esos brazos una hora antes, lo conocía aún mejor. Por un instante, ninguna de las dos supo cómo reaccionar. ¿No te vas a levantar?, preguntó Al riendo. Había intuido que lo estaban espiando, pero no esperaba que, al abrir la puerta, recibiera un doble abrazo. O mejor dicho, dos bellezas en sus brazos. Al ver sus rostros sonrojados, se retiró discretamente. ¡Ah! Respondieron ambos al unísono, alejándose de Al. Se miraron y casi rieron, pero se contuvieron frente a él. En cualquier caso, la experiencia sirvió para unirlos aún más. Algunas barreras que aún los separaban estaban desapareciendo. Anna, ¿por qué estabas en la puerta en vez de entrar? Antes de que Al pudiera responder, alguien más habló. Era Elsa, que estaba sentada en el sofá detrás de él. Elsa, que temía que Al estuviera enfadado y quería detenerlo, la reina que había estado recostada perezosamente en el sofá, sin querer moverse, ahora se sentaba erguida, adoptando la postura de una reina y hermana mayor. Al soltó una risita para sus adentros ante su actuación. Si solo fueran ellos tres, no habría necesidad de tanta formalidad. Pero fue exactamente como Al lo había previsto. Al principio, Elsa no tenía intención de moverse al ver a Anna, pero sus ojos perspicaces se fijaron en Rapunzel. Con una desconocida presente, se sintió avergonzada de actuar así. Después de todo, acababa de ser coronada, y sería una lástima que la vieran desaliñada. Así que aprovechó que las dos no la miraban para recomponerse. Yo temía que Rapunzel y yo nos estuviéramos entrometiendo en tus asuntos importantes, dijo Anna, usando a Rapunzel como escudo. ¿Rapunzel?, repitió Elsa, sintiendo que lo había oído antes, pero no lograba recordar dónde, así que lo dejó pasar. Luego sonrió y le dijo a Rapunzel, ¿te llamas Rapunzel? Debes ser la nueva amiga de Anna. No te preocupes, sé que fue idea de Anna involucrarte en esto, no tengas miedo. Inconscientemente, Elsa la veía solo como una nueva amiga de su hermana y se alegraba por ella. HMPH. Les presento formalmente a mi mejor amiga, ella es la princesa Rapunzel de Alancia. Al ser desenmascarada, Anna no se enojó, sino que esbozó una sonrisa traviesa y reveló la identidad de Rapunzel, observando la reacción de Elsa. Como era de esperar, tras la presentación, la sonrisa de Elsa se congeló por un instante. Capítulo 215. El momento de congelación duró solo un instante. Pronto, la sonrisa de Elsa se volvió aún más radiante. Sin embargo, le dirigió una mirada discreta a Anna, quien instintivamente apartó la vista. Al lo notó todo. Miró a Elsa y luego a Anna, presintiendo que algo andaba mal. Parecía que era hora de interrogar a la pequeña espía de Anna. Había sentido algo extraño toda la semana y no le había preguntado, pero ahora parecía necesario acostarla para tener una conversación seria con ella. El pensamiento de Al duró apenas unos segundos, pero bastó para que las tres chicas se reunieran en el sofá y charlaran sin parar. Al observó y concluyó que, al parecer, reinaba la armonía. Allí simplemente no existía un campo de batalla de celos. Al se secó el sudor inexistente de la frente. No tuvo en cuenta que, de las tres, Anna ya había aceptado su harén, Elsa aún no se había dejado convencer pero estaba cerca, y Rapunzel no sabía nada. Si todas supieran la verdad, estaba por verse si seguirían hablando así. Curiosamente, Al recordó que Rapunzel no solía intimar con alguien tan rápido. ¿Sería el carisma natural de las dos chicas de su familia? Negando con la cabeza, Al decidió no preocuparse más, ya se ocuparía de Anna después. Por ahora, se sentó en una silla a un lado para intentar participar en la conversación. Era una pena que no pudiera seguir bromeando con Elsa. Mientras tanto, Rapunzel se sintió un poco tensa al ver a Elsa. Elsa era diferente de Anna, irradiaba autoridad. En su presencia, Rapunzel se sentía como si estuviera frente a su propio padre, lo cual era extraño. Pero pronto se dejó llevar por la sonrisa y las amables palabras de Elsa. Con Anna en medio de la conversación, se dio cuenta de que Elsa era muy accesible. El miedo desapareció y comenzó a hablar de diversos temas. Después de todo, su plan para causar una buena impresión seguía en marcha. Al estaba sentado a su lado, ella lo miró, recordó su primer encuentro y no pudo evitar reírse. Anna y Elsa lo notaron de inmediato. Rapunzel, ¿en qué estabas pensando para estar tan contenta?, preguntó Anna. Rapunzel dijo la verdad. Así, la conversación pasó de varios temas a centrarse directamente en Al. Esto casi hizo que Al quisiera huir. Por suerte, Rapunzel no dijo nada inapropiado, manteniéndose fiel a lo que ya les había contado a sus hermanas. Sin embargo, Rapunzel reveló algunos detalles que él había omitido, como que la había cargado para escapar de sus perseguidores o el apasionado beso en medio del lago. Al principio, solo Elsa lo miraba fijamente, pero a medida que avanzaba la conversación, incluso Anna comenzó a mirarlo con severidad. Estaba seguro de que si Rapunzel no estuviera presente, lo interrogarían. Al darse cuenta de que la conversación tomaba un rumbo peligroso, Al interrumpió rápidamente. Si continuaban, entonces se formaría un verdadero campo de batalla. Chicos, ya casi es la hora del almuerzo, volvamos a comer. Rapunzel, déjame decirte que la comida aquí es increíble. ¡Qué maravilla! He oído que aquí hay muchas delicias, me encantaría probarlas, respondió Rapunzel con una sonrisa radiante, aceptando la invitación de inmediato.
Vale, volvamos, dijo Anna, haciendo un puchero a Al con expresión de insatisfacción. Finalmente, Al miró a Elsa. Ella apartó la mirada, pero ya estaba de pie, indicando que estaba de acuerdo. Al sintió que le sudaba la espalda, usó su magia para disipar el sudor al instante. Solo entonces se sintió mejor. Así, guiadas por Al, las tres chicas lo siguieron. Intencionadamente o no, todas intentaban acercarse a él. Incluso Elsa actuaba de esta manera, como si estuvieran compitiendo por llamar la atención. «¡Guau! ¡Qué pinta tan deliciosa!», exclamó Rapunzel repetidamente en el restaurante. Su boquita no paraba de comer. Bocado tras bocado, mostraba expresiones de profunda satisfacción, lo cual resultaba adorable y ayudaba a disipar la tensa atmósfera. Anna le recordó que comiera despacio para que no se atragantara al escupir el agua. Elsa ya no parecía a la defensiva y simplemente sonrió ante la escena. El gran ganador, sin duda, fue Al. Sintió que el ambiente era mucho mejor que antes. Pensó que debía felicitar a Kai. El almuerzo de hoy había sido providencial. La buena comida realmente mejora el ánimo. El almuerzo terminó de forma agradable. En cuanto terminaron, Anna arrastró a Rapunzel a ver su jardín secreto. Al también le había dado permiso a Rapunzel para entrar. Al ver que las dos se hicieron amigas tan rápido, Al se preguntó si sería porque ambas tenían alguna conexión con la flor dorada. Elsa se limpió la boca con elegancia y caminó en silencio hacia la oficina. Ahora era la reina y tenía obligaciones. Al le había delegado con éxito las responsabilidades. Sin embargo, al marcharse, le lanzó un resoplido de desaprobación a Al. Al sonrió, parecía que cierta reina necesitaba una atención especial. Capítulo 216. Transcurrió una tarde tranquila. Al caer la noche. Esos tipos de ahí, muévanse. La línea está torcida, enderécenla ahora mismo. Todos ustedes deben vigilar bien este perímetro. Nadie en el banquete de hoy puede sufrir ningún incidente, ¿entendido? Ojo. No rompas los regalos del duque y la duquesa. La alfombra roja, la alfombra roja. Lo he dicho muchas veces, hay que extenderla así. Oh, si no saben cómo hacerlo, apártense porque les voy a mostrar cómo se hace una vez. Caron estaba organizando el lugar, se podría decir que su posición actual era sumamente importante. Siguiendo lo que Al habría dicho en su vida pasada, estaba a punto de convertirse en un veterano de 3 reinados. Aunque solo era un mayordomo, todo dependía de para quién trabajara. Además, tras tantos años estudiando y sirviendo junto a Al, había adquirido un conocimiento que superaba el de muchas personas. Ya fuera por su visión, sus ideas o su razonamiento, se podría decir que, a excepción de Al, el propio viajero del tiempo, Caron era lo más parecido a un terrícola, era casi un terrícola, aunque él mismo no lo supiera. En ese momento, seguía coordinando la puesta en escena y todos los ajustes pasaban por sus manos. No había alternativa, pues el rey Al había exigido que todo fuera suntuoso. Él mismo estaba ajustando la alfombra roja, pues recordaba que Al había dicho una vez que la importancia de una autoridad comienza en la base, la alfombra. Temiendo que sus subordinados pudieran fallar, asumió la tarea personalmente. En ese instante, 2 cabecitas aparecieron al pie de la escalera. Eran Anna y Rapunzel, a quienes ella había arrastrado. «Anna, ¿qué vamos a hacer ahora?», preguntó Rapunzel, llevándose la mano a la frente ante la emoción de su amiga. Tras pasar medio día con ella y tener en cuenta los comentarios habituales de los sirvientes, Rapunzel ya había comprendido que Anna era una princesa de espíritu inquieto, capaz de sobresaltarla o sorprenderla en cualquier momento. Habiendo sido víctima de Anna desde el principio, Rapunzel se mantenía alerta, temerosa de caer en otra trampa. «Hagamos algo grandioso». Anna tiró de Rapunzel hacia abajo para que ambas se agacharan, asegurándose de que nadie las viera, y susurró. ¿Algo grandioso? Rapunzel no entendía qué podía ser tan importante. Sí, es un plan. Se llama Rescatando a los pobres chocolates, declaró Anna con orgullo. ¿Rescatando a los pobres chocolates? Eso es, ¿no te parecen patéticos? Mientras hablaba, Anna echó un vistazo a los bombones que había sobre la mesa y, sin darse cuenta, se lamió los labios. Rapunzel. Pues bien, concluyó que todos los adjetivos utilizados para describir a Anna eran correctos. ¿No se trata solo de comer chocolate? Espera aquí, yo te lo traigo. Rapunzel intentó marcharse, pero Anna la detuvo. No. Si el hermano Al se entera de que volví a comer tanto chocolate, me va a regañar de muerte. Entonces, ¿por qué quieres comer? No me los voy a comer, voy a rescatarlos. El rostro de Anna se hinchó de indignación, como si los bombones estuvieran sufriendo algún tipo de maltrato. Jaja, claro. ¿Y cuál es tu plan? Rapunzel sintió una punzada de curiosidad. Después de todo, unirse a ella en una escapada no sería un problema, ¿o sí? ¿Posees algún tipo de magia poderosa? El hermano Al me dijo que naciste gracias a la flor dorada, que eres la flor misma y que tienes un gran poder para usar. Aunque también ingerí la flor dorada, mi poder sigue atrapado en mi cuerpo y no me deja salir. El hermano Al sigue intentando ayudarme a encontrar una salida. Anna miró a Rapunzel con expectación, nunca había visto a nadie, aparte de Elsa y Al, usar magia, especialmente a alguien que fuera parecida a ella. Bueno, creo que no tengo ninguna. Aparte de curar heridas cuando canto, nunca he usado otro tipo de magia, reflexionó Rapunzel, sacudiendo la cabeza. Esa tarde, mientras las dos estaban en el jardín secreto, duelo, de canciones, con la esperanza de acelerar el crecimiento de la flor, se enteró de que Anna había ingerido la flor dorada. El efecto no fue muy bueno. Lo entiendo. Anna bajó la cabeza, decepcionada. Ah. ¿Qué espera? Creo que sí hay algo. Rapunzel recordó algo y volvió a hablar. Y dime, exclamó Anna, alzando la voz por un momento antes de bajarla de nuevo al darse cuenta de su lapsus. Espera un momento. Rapunzel le hizo un gesto a Anna para que guardara silencio y metió la mano en el bolsillo. Anna observó atentamente cómo Rapunzel sacaba algo de aire. Pascal, despierta. Al instante siguiente, Anna vio aparecer una pequeña criatura verdosa en la mano de Rapunzel. Se sobresaltó, pero al mirarla más de cerca, vio que era un camaleón. Pascal se estiró casi como un humano, sacó la lengua y miró a Rapunzel con expresión confusa. ¿No habíamos acordado que hoy habría una fiesta y que yo debía quedarme callado?, pareció preguntar.
Te necesito ahora, necesito tu ayuda, igual que aquella vez. Entonces, Rapunzel cargó a Pascal sobre su hombro. Completamente desconcertado, Pascal simplemente obedeció. Luego, una suave y baja melodía resonó desde debajo de la escalera. Brilla, hermosa flor, tu poder ha prevalecido. Devuelve lo perdido, devuelve lo que una vez fue mío. Sana lo herido, salva lo perdido. Devuelve lo que una vez fue mío, devuelve lo que una vez fue mío. Entonces, apareció un resplandor dorado. Cuando la escena cambió, el pie de la escalera estaba completamente vacío. Fin del video.